Esto es El Mundo Ahora, aquí en la pantalla de France 24. Soy Juan Pupiales y es un placer estar con ustedes para repasar los principales hechos del día. Vamos con nuestros titulares. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita al premier británico Keir Starmer un día después del inédito desencuentro con Donald Trump en la Casa Blanca. Europa mantiene su apoyo a Kiev, mientras que Rusia tilda el encuentro en Washington de fracaso. Este sábado expira la primera fase del cese el fuego entre Israel y Hamas, con más dudas que certezas sobre la siguiente instancia. El grupo palestino señala estar dispuesto a seguir la tregua, pero se opone a extender la fase inicial. En Uruguay, Yamandu Orsi se posesiona este sábado como presidente del país. La asunción del mandatario supone el regreso de la izquierda a la nación suramericana después de 5 años. La atención internacional sigue girando en torno al futuro de la guerra en Ucrania, un día después del desencuentro entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y su par, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. Zelensky ya aterrizó en Reino Unido, en donde tiene previsto reunirse con el premier Keir Starmer en la residencia del mandatario británico, el número 10 de Downing Street, en Londres. El encuentro tiene lugar en la víspera de una cumbre liderada por Starmer con otros líderes europeos. Se espera la presencia de varios presidentes, como el de Francia, Emmanuel Macron, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Desde Alemania, otra nación invitada, ya expresaron a través de su ministra de Exteriores su rechazo a lo ocurrido el viernes en Washington, D.C. Der gestrige Abend hat unterstrichen: Ha comenzado una nueva era de infamia, un tiempo nefasto en el que debemos defender más que nunca el orden internacional basado en normas y la fuerza de la ley contra el poder del más fuerte. Mehr denn je gegen die Macht der Stärkeren verteidigen müssen. El Consejo Europeo también debe tomar decisiones sobre inversiones masivas en nuestra capacidad de defensa común europea. Por eso estoy haciendo todo lo posible para garantizar que el Consejo Europeo contribuya a ello, flexibilizando el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Lo veíamos, los aliados europeos de Ucrania cierran filas en apoyo a Zelensky. Aseguran su respaldo, pero ¿logrará una respuesta unificada el viejo continente? Francia, al igual que el Reino Unido, son las dos potencias nucleares en Europa y París considera que ha llegado el momento de abrir el debate sobre la disuasión nuclear. La disuasión nuclear se instala en la agenda europea. Tras la tensa reunión entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, el presidente francés Emmanuel Macron se mostró dispuesto a abordar este tema estratégico con sus homólogos europeos. Desde Lisboa, durante su visita oficial, Macron lo dejó claro en televisión portuguesa. Si nuestros socios quieren avanzar hacia una mayor autonomía en materia de disuasión, debemos abrir este debate profundamente estratégico. Un mensaje que resuena en Berlín. La seguridad nuclear es una prioridad para el futuro canciller alemán. Friedrich Merz advierte que Europa debe prepararse para una OTAN sin la garantía de Estados Unidos. Francia y Reino Unido son las únicas potencias nucleares de la Unión Europea, mientras que Alemania, Bélgica, Países Bajos e Italia albergan 180 armas nucleares de Estados Unidos, cuyo uso depende de Washington en el marco de la OTAN. La mayoría de los estados europeos, también miembros de la OTAN, benefician del llamado paraguas nuclear estadounidense. Pero si Trump reduce el compromiso de Estados Unidos, Europa deberá redefinir el reparto de la disuasión nuclear. Y surgen otras dudas. ¿Cómo encajarían las doctrinas nucleares de París y Londres en una estrategia común? ¿Qué acceso tendrían los europeos a una información de máxima seguridad cuyo hermetismo forma parte de la propia disuasión? De otra parte, desde el Kremlin, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, calificó de completo fracaso la visita de Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, a Estados Unidos este viernes, de la cual les venimos contando. Además, aseguró a través de un comunicado que el mandatario ucraniano rechaza, según ellos, la opción de paz y está obsesionado con continuar con el conflicto. Y en medio de los impases diplomáticos en el terreno, la guerra no se detiene.
El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que tomó 2 poblaciones al este del territorio ucraniano en la conflictiva región del Donbass. De acuerdo con el Kremlin, capturaron las localidades de Burlatsk y Skudne, en una zona que era otrora el corazón industrial de la nación. Desde Ucrania no han hecho ninguna declaración al respecto de manera inmediata. Cambiamos de tema, vamos a Medio Oriente, concretamente a la Franja de Gaza. El Ramadán inició, pero en el enclave palestino la prioridad no es la celebración, sino la supervivencia, ya que para la mayoría de los palestinos este mes sagrado para el mundo islámico llega marcado por la desesperación y la escasez. Además, coincide con el fin de la primera fase de la tregua entre Israel y Hamás, sin certezas sobre lo que vendrá a continuación. Veamos el informe. El Ramadán llega en una Gaza devastada. Mientras el mundo musulmán recibe este mes con celebración y oración, en Gaza la guerra lo eclipsa todo. Decenas de miles de muertos, cientos de miles de desplazados sin hogar y una escasez extrema de alimentos han dejado a la población sin posibilidad ni ánimo para celebrar. En el campo de refugiados de Jabalia, reducido a escombros, muchas familias pasarán este mes en la calle. El Ramadán ha llegado y estamos en la calle, sin refugio, sin trabajo, sin dinero, sin nada. Nadie se preocupa por nosotros, ni aquí ni fuera de Gaza. Pero la incertidumbre es aún mayor. La primera fase de la tregua, que silenció las armas desde el 19 de enero, termina este sábado sin que se hayan negociado los términos de la segunda etapa, que debería garantizar el fin definitivo de la guerra y la retirada total de Israel de Gaza a cambio de la liberación de todos los rehenes. Los habitantes de la franja temen que la guerra regrese. Estamos entre los escombros sin saber cómo seguir adelante también. También tememos que la guerra vuelva y traiga aún más destrucción. En el Cairo continúan las negociaciones entre Israel y los mediadores, Qatar, Egipto y Estados Unidos, mientras Hamás exige más presión sobre Israel para avanzar en la segunda fase del acuerdo. Además, el Ramadán suele agravar las tensiones entre palestinos e israelíes, especialmente en la explanada de las mezquitas, el tercer lugar más sagrado del Islam, situada en Jerusalén Este, bajo ocupación israelí desde 1967. Cambiamos de tema, vamos a Turquía, donde la guerrilla kurda del PKK anunció oficialmente un cese el fuego y que próximamente entregará todas las armas. El comunicado del grupo ilegal atiende el llamado de su líder Abdullah Öcalan, encarcelado en Turquía desde 1999, quien pidió el jueves la disolución del movimiento armado. Se trata de un primer paso para acabar con un conflicto de al menos 4 décadas que ha dejado más de 45.000 muertos. Desde Estambul, Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió previamente toda la información. La guerrilla kurdo-turca del PKK en guerra contra el Estado de Turquía desde 1974 ha hecho esta mañana un anuncio incondicional de un inicio de alto al fuego y un seguimiento así del llamado que hizo el pasado jueves su líder encarcelado de Turquía, Abdullah Öcalan, que pidió al grupo su desarme y también su disolución incondicional después de 4 décadas de guerra en contra del Estado de Turquía. Recordemos que en esta guerra entre Turquía y el PKK han muerto cerca de 40.000 personas, tanto en acciones por parte del ejército turco como también por parte de la milicia considerada terrorista tanto por Turquía, evidentemente, como también por la Unión Europea y los Estados Unidos. Hay muchas sombras aún, sin embargo, en este proceso de paz, que es el segundo después de que fallase el primero entre 2013 y 2015. Se desconoce así, por ejemplo, si han habido negociaciones entre la guerrilla y el gobierno antes de este anuncio de Abdullah Öcalan pidiendo a la guerrilla que se desarme y se disuelva. Se desconoce, por lo tanto, qué tipo de concesiones está dispuesto a hacer el gobierno turco después de varias décadas de persecución en contra de los derechos de la población kurda de Turquía. Recordemos que son cerca de un 25% de la población que no tienen, por ejemplo, derecho a educación en su lengua materna. Desconocemos, por lo tanto, cuál es la posición del gobierno turco, que sí se ha mencionado y ha hablado al respecto del tema. Ayer el presidente turco Recep Tayyip Erdogan hizo una declaración en la que habló de derrota de la milicia y que espera que este principio de anuncio y principio de negociaciones, se espera que ocurra en los próximos días y semanas de negociaciones entre el gobierno turco y el PKK, sirva para terminar, dijo el presidente turco, con décadas de terrorismo en el país anatolio. En más noticias hablamos ahora de la salud del Papa Francisco, porque el más reciente comunicado indica que pasó una noche tranquila y pudo desayunar esta mañana.
La actualización, que viene desde la Santa Sede, se presenta luego de la crisis respiratoria que el pontífice sufrió el viernes, en la que broncoaspiró e incluso requirió ventilación mecánica no invasiva. El pontífice, que también registró un episodio de vómito, lleva 16 días internado en el Hospital Gemelli de Roma luchando contra una neumonía en ambos pulmones. Así que estamos aquí a pesar del día, a pesar de que nuestro corazón está en el 10º piso del Gemelli, donde el Santo Padre se está recuperando. Estamos aquí realmente con mucha fe en el corazón y vamos a hacer esta peregrinación a pesar de las condiciones generales y con mucha fe y esperanza. Vamos con noticias de América Latina porque todo está listo en Uruguay para la posesión este sábado de Yamandu Orsi como presidente para el periodo 2025-2030. ¿Cómo Carolina Cose siendo recibidos? Sí, se está saludando prácticamente a todos los... La asunción de Orsi supone el regreso de la izquierda a este país de poco más de 3 millones de habitantes, luego de 5 años de gobierno de la centro-derecha. El heredero político de José Pepe Mujica ha prometido trabajar por la unidad, atraer inversiones y acercar a la nación a Europa. Veamos más en este informe de Dacil Lanza. Cambia el signo político en Uruguay. El Frente Amplio, el sello del expresidente José Pepe Mujica, vuelve este sábado al país sudamericano. Yamandu Orsi con el partido de centro-izquierda sucederán a la coalición de centro-derecha liderada por el Partido Nacional del actual mandatario Luis Lacalle Pou. Orsi, de 57 años, se aseguró la victoria en noviembre en una segunda vuelta frente al conservador Álvaro Delgado. Para evitar las críticas que lo ubicaban en una izquierda extrema, Orsi levantó el lema de cambio controlado y la revolución de las cosas simples. El exalcalde del estratégico departamento de Canelones, que atrajo a empresas como Google, prometió no apelar a una reforma impositiva porque podría ahuyentar las inversiones. Un acto de responsabilidad, decir que la reforma tributaria ya se hicieron. No hay necesidad hoy de aumentar los impuestos. Definición que le costó críticas de sectores de izquierda de su partido que esperaban una promesa de cambio mayor. Sin embargo, logró imponerse frente a Delgado con un 49,81% de los votos. En tiempos de polarización en los países de la región, Orsi prometió el día de su victoria que buscaría la unidad. Voy a ser el presidente que construya una sociedad más integrada, un país más integrado, donde además, a pesar incluso de las diferencias, jamás nadie podrá quedarse atrás. Orsi, quien visitó a un convaleciente Mujica luego de la victoria, prometió atraer inversores e integrar el país, además buscar una cooperación más estrecha con Europa en temas de seguridad y narcotráfico, en una nación donde el crimen organizado tomó parte de la agenda pública. Según el futuro canciller Mario Levetkin, la asunción va a ser la de mayor participación desde que inició la democracia en 1985, en alusión a la presencia de mandatarios internacionales. En el mundo del deporte hay novedades en las reglas del fútbol. Se trata de una modificación dirigida a que los porteros no pierdan tiempo. El ente regidor de las normas del balompié, la IFAB, por sus siglas en inglés, acordó en su asamblea anual celebrada en Reino Unido que los guardametas que excedan en 8 segundos la posesión de la pelota serán sancionados con un tiro de esquina en favor del equipo rival. Actualmente la regla estipula que los cancerberos pueden sostener el balón por un máximo de 6 segundos o de lo contrario se pitará un tiro libre indirecto, una situación que pocas veces se castiga en el juego. Cerramos en Río de Janeiro, donde en medio de colores y comparsas inició oficialmente el icónico carnaval. Cientos de bailarines desfilaron el viernes en el tradicional sambódromo que reúne a las principales escuelas de samba del país. La primera en desfilar fue la de Botafogo y en esta ocasión también contó con la participación del equipo de fútbol del mismo nombre, vigentes campeones de la Copa Libertadores de América. Al ritmo de samba llegamos al final de esta emisión informativa. La invitación, como siempre, a ustedes a que se sigan informando a través de esta pantalla y también a través de nuestro sitio web france24.com. RFI y France 24 presentan. En Primera Plana les proponemos cada semana un análisis monográfico y en profundidad sobre un asunto candente de la actualidad internacional. Es la base para empezar a
a pensar nuevas cosas para el futuro de la Iglesia. Una culminación que parece como el camino ya pasado, sino hasta dónde va. Creo que va a haber esa búsqueda permanente de un equilibrio forzosamente inestable con sus momentos de crisis y sus momentos más apaciguados. Con diferentes voces y distintas perspectivas. Lo que los gobiernos tienen que hacer básicamente ahora es tener una nueva visión del sistema de cuidados. No se pierdan cada semana nuestra ventana abierta al mundo. No se pierdan En Primera Plana. En Primera Plana, un programa en colaboración con RFI presentado por Carlos Herranz.